Cholusat Sur es 36 en Francisco Morazán, 34 en El Paraíso, 36 en Olancho, 36 en Choluteca. a nivel nacional, vía satélite, estamos en su compañía de cable y llegamos al mundo a través de nuestra página web www.cholusatsur.com. Cholusat Sur, el único y más completo canal de noticias. Amigos y amigas, muy buenos días. Estamos en el canal 36. La entrevista es nuestro espacio tan esperado por todos. La entrevista de hoy. Nos da mucha alegría contar ya con nuestra invitada para hoy. Es una destacada, muy destacada abogada. Ella es Irene Carrasco. Es una mujer con conciencia social y manos limpias. Es candidata a diputada en la casilla 80 por la Alianza por el Pino. A continuación damos inicio a esta interesante entrevista aquí en el Sol de las Noticias. Adelante, licenciado Fiallos. Muchas gracias, don Fran. Buenos días, qué gusto saludarla. ¿Qué tal? Mucho ¿Cómo gusto, está, un placer. abogada? Muy bien, gracias. Muy alegre y contenta por la oportunidad y la invitación. Gracias por venir. Y bueno, vamos a aprovechar el tiempo para poder conocer acerca de usted, poder conocer su testimonio. ¿De dónde es originaria? De la costa norte. Yo nací en San Pedro y me inscribieron en Progreso, mis papás. Y mi infancia la viví en Lloro Lloro, departamento de Lloro Lloro. Mi primaria la realicé en la escuela Guía Técnica número 11, es una escuela pública de Lloro. En ese tiempo no existían las escuelas privadas. Una de las experiencias más bonitas que uno puede tener es vivir y criarse en un pueblo, en un lugar donde no existía la maldad. Nosotros con mis compañeros, me recuerdo yo que podíamos estar jugando, terminábamos las clases y luego nos quedábamos en la escuela jugando y no había nada de qué preocuparse. Nuestros padres vivían cerca, podían pasar, nos miraban jugando básquet y fue una infancia muy bonita, muy sana. ¿Y qué pasó? Que, bueno, nació en San Pedro y se fue. ¿Vivían siempre en Progreso o en Lloro o cómo era la cosa? En Lloro, sí, en Lloro. ¿De ahí eran originarios sus papás? De Progreso, pero tenían tierras en Lloro y las trabajaban, las cultivaban, maíz, arroz, frijoles. Entonces era más conveniente estar más cerca de las tierras. Entonces por eso decidieron mis papás, cuando yo tenía la edad como de 2, 3 años, trasladarse al departamento de Lloro a vivir. ¿Y cuántos hermanos en la familia? 3. 3 hermanos. ¿Usted es la mayor, la menor, el medio? Yo soy la mayor. Y luego mi hermano Eduardo, Stephanie y Rafael. Todos excelentes, muy buenos hermanos. Muy orgullosa de todos, muy trabajadores. ¿Y el núcleo familiar cómo se desarrollaba la dinámica? Siendo usted la mayor, ¿le fue la que le tocó primero aprender a cocinar, aprender otro montón de cosas? Sí, gracias a Dios mi madre es una excelente cocinera y ella me enseñó desde chiquita. Yo me sentaba con ella en la cocina y ella me iba enseñando y bueno, ella tiene una cocina bien variada de diferentes países. Ella cocina desde la comida oriental hasta la comida árabe, la comida hondureña. Las baleadas, las mejores baleadas que yo he probado son las de mi madre. Sí. ¿Y a usted cómo le va en la cocina? Bien, sí. Cocino, me gusta cocinar el almuerzo. Bueno, tengo una muchacha que me ayuda con el desayuno. Nosotros nos levantamos y ella nos ayuda con el desayuno. Pero el almuerzo normalmente yo siempre lo hago. Lo dejo preparado un día antes. En la cena igual, yo atiendo a mi esposo y atiendo a mis hijos. Me gusta ser yo la que los atiende y sé que todo lo manipulo de una manera limpia, entonces me va bien. Sé cocinar de todo, porque también aprendí no solo de mi madre, sino también de mis abuelitas, que cocinaban delicioso. Incluso yo le puedo cocinar hasta un cabrito hornado, unos tamalitos de hojas de uva, comida que
que no muchas personas la saben manipular. Mire, qué Sí. interesante, qué bien. Y cuéntame una cosa, ¿a qué edad le tocó venirse para la capital o se fue para San Pedro? No. Nosotros vivimos, en dos lugares, en Lloro y en Tegucigalpa, en la capital. Tenía 13 años, 15 años cuando nos venimos para Tegucigalpa, y desde ese tiempo vivimos aquí en Tegucigalpa. Nos venimos por mis abuelitos. Por mis abuelitos que vivían aquí en Tegucigalpa, entonces mi papá quería estar cerca de ellos. Nos venimos y vivíamos a dos casas de mis abuelitos. Lastimosamente ellos ya fallecieron, los dos, pero nosotros igual nos quedamos aquí. Ya nos establecimos aquí, ya mis hermanos tienen negocios aquí, el pequeño estudia en la universidad y trabaja, o sea, ya imposible que nos movamos de aquí por los momentos. Sí. Interesante. Y entonces acá usted toma la decisión de estudiar Derecho. Derecho, ¿Por sí. qué? ¿Por qué? Porque me hicieron un examen para ver cuál era mi inclinación, y salían las ciencias sociales, psicología y todo lo que trata del estudio de las personas, y entonces yo decidí Derecho. Ok, ¿y en el ejercicio de la carrera le ha tocado? ¿Ejerce usted el Derecho? Sí, yo llevo casos en materia laboral, en familia, que incluso los de familia son casos que los llevo más que todo por ayudarle a las personas, no se les cobra los casos que llevo, y también en administración, en el área administrativa, algunos trámites administrativos. ¿Y qué piensa usted de la justicia en Honduras? En el área que yo manejo el derecho, no tenemos ese problema arraigado como el problema que tenemos en el área penal. Creo que el área en familia y en laboral es más justa, ¿verdad? De acuerdo, se basa bastante en las leyes y en los plazos, ¿verdad? Que tenemos que ser puntuales en los plazos, no dejar vencer los plazos. En materia penal no he querido incursionar porque el 95% de los casos de crímenes están en la impunidad. Entonces yo digo, ¿qué voy a entrar? O sea, no es mi aspiración entrar a defender una persona y de repente porque el juez está coludido con algún acto de corrupción, voy a perder el caso. Entonces he decidido por los momentos no entrar al área penal. Y en términos generales, ¿cuál es su concepto de la justicia en Honduras? ¿Anda bien? No, ¿Anda mal? ¿Anda muy mal? Mal, para mí mal. Pero como le digo, en el área penal, que es donde más deberíamos de ser rigurosos, donde más debemos de aplicar la ley, porque es donde están las personas más malas. Pero, por ejemplo, ¿qué opinión le merece el hecho de que se tenga que crear juzgados especializados para delitos en particular? Dicen, ya crearon los juzgados anticorrupción, los juzgados antiextorsión. Especializar, o sea, tan mal está este país que tienen que especializar los juzgados. ¿Qué opinión le merece? No creo yo que sea necesario, o sea... Una solución. No creo que sea una solución. La solución sería que los poderes del Estado, el Poder Judicial, sea un ente independiente y que no reciba órdenes de nadie, que no reciba... depende... que los jueces no estén coludidos con la corrupción y que no reciban, que sean imparciales, que apliquen la ley, que no, o sea, ¿cómo es posible que en Honduras, cómo un juez me puede decir a mí en Honduras el 95% de los casos en impunidad? ¿Por qué no ejercen bien el derecho?
¿por qué permiten que las personas delincuentes estén fuera de la cárcel, que no estén privados de su libertad y anden fuera porque están en impunidad los casos? Porque no les dan el trámite correspondiente. Pero es que ahí es una cadena, también depende muchísimo del Ministerio Público y cómo presentan. El ente investigativo, claro, y cómo presentan las pruebas. Y cómo van a sustentar una acusación. O sea, yo sé que es una cadena. Se han quedado cortos con el tema de las depuraciones. Depuraron solo la policía depuraron. No sé si... Yo le voy a decir algo en cuanto a la policía. A nosotros nos dieron una exposición de cómo depuraron la policía y nos dijeron la cantidad de policías que habían depurado. Entonces yo les hice una pregunta a ellos. ¿Y qué medidas han tomado con los policías que ustedes han descubierto que han estado en actos de corrupción? Y entonces la respuesta que me dieron a mí fue que esa no era una obligación de ellos, que eso era obligación del Ministerio Público y que ellos no eran un ente para poder denunciarlos a ellos. Entonces yo digo, depuramos policías, pero no los procesan. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Estamos dejando fuera, sin trabajo a una persona, depurándola, sin trabajo, la dejamos fuera, pero ya le enseñamos a usar armas, ya sabe de técnicas, ya sabe muchas cosas que de repente los hondureños y los ciudadanos comunes no conocemos. Entonces, ¿a qué se van a ir a dedicar estas personas? Porque incluso ni siquiera les han cumplido y les han pagado todos sus derechos laborales. Solo les han dado una parte de sus derechos laborales, le digo por experiencia. Solo les han dado una parte de sus derechos laborales y no les han cumplido con el pago de sus prestaciones. Incluso hay personas mayores que no las jubilan. Hay un montón de fallas en el proceso, porque no se trata solo de depurar y sacar, y porque no solo sacaron personas que están coludidas con la corrupción, sino que también para una depuración, para un cambio de la institución, sacaron muchas personas que no tienen nada que ver también con la corrupción, pero no se les da los derechos. E incluso hay casos en que a las personas se les ha dado cheques en pago de prestaciones y tienen sus ahorros en el IPM, y resulta de que le dicen a las personas que el resto del pago de las prestaciones es lo que tienen en el IPM, y es totalmente ilegal. Sí, fuera de orden. Está fuera de orden, porque esos son ahorros de ellos mismos. A ellos se les ha deducido una cantidad de su sueldo que ha sido para ahorrar en el IPM, pero a la hora de pagar las prestaciones les dicen a estas personas que lo que falta del pago de prestaciones es lo que está en el IPM. Dramático. Sí. ¿Y de la Maxi qué piensa? De la Maxi, como dice nuestro candidato Salvador Narrala, le faltan dientes. Hemos hablado varias veces de la ley de colaboración eficaz, que esto vendría a darle a la Maxi fuerza para poder judicializar los casos. Porque ¿de qué nos sirve un ente que solo nos está dando información prácticamente, pero no están procediendo legalmente con los actos de corrupción que demuestran? Entonces, la vez pasada yo vi un tweet de la Maxi donde decía que internacionalmente estábamos quedando mal. Nosotros los hondureños estábamos quedando mal. Entonces yo le contesté, se me olvidó el nombre ahorita de Jiménez Mayor. Le contesté y le dije, también ustedes están quedando mal con los hondureños, porque solo nos tienen 3 años aquí en Honduras y en realidad no nos han resuelto nada, no tenemos nada claro, no han dado nombres específicos. Los hondureños, todos los hondureños sabemos quiénes son los responsables del Seguro Social. Que no lo podamos decir por también la ley Mordaza. Tenemos una ley Mordaza que nos
tanto a los periodistas más que todos los tiene amedrentados. Entonces, esa ley Mordaza también es una de las leyes que nosotros al llegar al poder, al llegar a ser diputada, es una de las leyes que vamos a derogar, porque la ley también de secreto, la tasa de seguridad, son cosas que el gobierno debe ser transparente. Un ejemplo que yo tengo de un gobierno más transparente es el gobierno de Mel Zelaya, el gobierno del Poder Ciudadano, donde existía la ley de transparencia. Entonces, todas esas cosas buenas, las cosas buenas del gobierno de Mel Zelaya, porque incluso la economía del país en ese momento estaba muy buena. El combustible, los combustibles bajos. Luego, la canasta básica baja. Fue el único gobierno que aumentó el salario mínimo. O sea, que ganaba una persona de salario mínimo ganaba 3.200 lempiras cuando Mel Zelaya agarró Entonces, hay cosas muy buenas del gobierno de Mel Zelaya que se pueden seguir, que se pueden implementar en el gobierno de Salvador Narrala. Luego, yo con esto no estoy diciendo que la solución es aumentar el salario mínimo. Creo que hay muchas soluciones para la economía del país, para solucionar la economía del país. Pero solo si me permite, con ese tema del incremento del salario mínimo, como profesional dedicada precisamente a esa área laboral, usted sabe el impacto que eso causa. Exacto, por eso lo digo, no es la solución. O sea, sí fue un logro para el trabajador y un gran impacto para el empresario. Para el empresario. Sí, por eso les digo, no es la solución, pero sí fue justo y necesario. Era justo y necesario para los empleados. Entonces, por eso digo, no es la solución venir y aumentar el salario mínimo. Dicen que muchos quebraron por eso. Exacto. Entonces creo que la solución es que la canasta básica esté bajo el salario mínimo. Está en 15.000 lempiras ahorita. Imagínese. Y el salario mínimo más alto es de 10.000. Entonces son 5.000 lempiras. O sea, es la mitad. O sea, es el 50%. La canasta básica está 50% más alta que el salario mínimo. Entonces, ¿cómo sobrevivimos? Entonces, ¿cuál es la solución? Yo como candidata a diputada tengo mis propuestas. Entonces, ¿cuáles son una de las propuestas? El gobierno debe invertir más en salud y educación. Que los hondureños no tengamos que gastar en salud y educación. ¿Cómo? El transporte, por ejemplo. Cada padre que tiene 3 o 4 niños tiene que gastar un promedio de 35, 40 lempiras por niño. Depende, ¿verdad? En transporte. 30 lempiras, pongamos, un promedio por niño. Entonces estamos hablando que son 120 lempiras diarios en transporte para que los 4 niños puedan ir a la escuela. Entonces, el Estado es obligación del Estado. La Constitución de la República nos lo dice, es obligación del Estado garantizar la educación y la seguridad, porque así le estaríamos dando también seguridad a los padres, tranquilidad a los padres, seguridad a los niños. Entonces, el transporte de los niños en las escuelas públicas, que cada instituto tenga 1 o 2 buses para que se puedan transportar los niños, para que hagan rutas y pasar por los lugares. Entonces ahí estaríamos bajando los costos de gastos de los padres de familia en transporte de los niños para que puedan ir a las escuelas. Entonces, otra cosa es las medicinas, los medicamentos en los hospitales. También creo que nosotros los que estamos en Alianza no es que estamos en contra de la seguridad. Nosotros, claro, la seguridad es un pilar fundamental de una sociedad. O sea, tenemos que sentirnos tranquilos y vivir tranquilos. Pero hay cosas también como la salud de un pueblo. Entonces, yo he visto en redes sociales muchos casos de padres de familia que van a un hospital, no solo aquí en Tegucigalpa, sino en diferentes lugares del país,
y por falta de medicina, por falta de equipo, por falta de médicos, porque no están contratando médicos. No es que aquí en Honduras no hay médicos, aquí en Honduras tenemos médicos excelentes y especializados. Entonces, por falta de médicos y de medicinas y de equipo adecuado, algunos niños hasta se nos mueren, o algunas personas adultas se nos mueren. Y llegamos a los hospitales, no encontramos medicamentos y tenemos que acudir a nuestra bolsa para comprar medicamentos, que son cosas que el Estado debe garantizar. Otra cosa es la luz, la energía eléctrica, que son 150 watts que va de ahí para abajo, va a ser gratis en el gobierno de Mel Zelaya. Perdón. También. No, perdón. Es que sí va a ser también. Perdón, en el gobierno de Salvador Nasralla. Entonces, pero no, es que, ¿qué es lo que pasa? Que son ideas buenas. Del colectivo. Son las ideas buenas que vienen de ese gobierno y que nosotros, lo bueno, lo tenemos que copiar. Lo bueno, no nada. No los relajos que hacían. No, nosotros vamos a defender este país, vamos a defender la Constitución. Nosotros vamos a elecciones y nosotros esperamos unas elecciones transparentes. Ya que estamos hablando de política en esencia, ya esta etapa del programa, solo se me quedó algunas cosas. Por ejemplo, si quieren pongamos la pausa. Sobre el tema suyo particularmente, de su familia, ¿hace cuánto se casó? Ok, en el 2015. Recién. Perdón, 2013. El 15 de febrero del 2013. Hace poco. Sí. Pero previamente usted había tenido ya otro matrimonio, ¿o cómo? No. Es mi primer matrimonio. En estos momentos tenemos ya 5 años de estar juntos. Tenemos unos bebés gemelos. Son gemelos, tienen 3 años. Los dos ya estábamos 30 años los dos. Personas, yo creo que es la edad indicada para que una persona, no digo que una persona que se casa a los 25 no funciona, claro que sí, pero creo que es más indicado casarse ya uno a los 29, 30 Entonces años. Usted se casó a los 30 años. Sí. Y me dice usted que es su experiencia. Mi experiencia, sí. Sí, ¿qué pasó antes? ¿No hubo pretendientes? No, claro que sí. Bueno, yo considero que no soy una persona, ¿verdad? Claro que tuve pretendientes, tuve novios. Tuve un novio que duramos 3 años antes de casarme con mi esposo, y bueno, las cosas no funcionaron. Pero antes nunca pensó en casarse. No. O sea, sí, bueno, si uno está 3 años de noviazgo con una persona, ya es para casarse. Si uno cree, ¿verdad?, de repente que podría, pero no, y simplemente las cosas no se dan. Entonces uno sigue su camino y encontré el hombre indicado para casarme, el hombre que es abogado también. Estoy muy orgullosa de él, un gran padre de familia. Él no es muy que te amo, mi amorcito, él no es así, pero no es muy, pero me lo demuestra con sus acciones, el día a día. ¿Y qué tan complicado es como convivir con un colega? En el caso de los periodistas, hemos traído acá colegas y todas coinciden en que no se puede. Entre los periodistas, es duro, es difícil, se terminan divorciando. Acá han venido colegas al programa y nos cuentan el testimonio. No es porque sea malo o mala, sino que los intereses. O sea, cuando está de por medio de los intereses, imagínate que yo tengo una línea política, que la tengo, ¿verdad? O sea, yo soy candidato a diputado y tal. Pero mi esposa, colega periodista también, tiene otra línea. Hace poco conozco un caso, aquí paréntesis, de 2 colegas que se acaban de separar por la política. Porque uno iba con una facción y otro. No. De hecho, la mamá y el papá de mi esposo son nacionalistas. Él no es nacionalista, yo puedo decirlo, no es nacionalista. Él se inclina
En estos momentos él es candidatista, él vota por la persona, no por ajá, el partido. y eso es lo que me gusta a mí y lo que he encontrado no solo en él, sino que en muchos jóvenes que ya no están viendo, ya no es por tradición que las personas van a votar aquí en Honduras, sino por el candidato que más crean ellos que es el mejor que va a gobernar Honduras. Gracias, entonces ahí no hay conflicto. Gracias a Dios, él cree que en estos momentos él está convencido que Salvador Nasralla es el candidato. Bueno, sí hay conflictos, claro que sí, y hay diferencias, pero eso nos hace la vida a nosotros. Bueno, a mí en lo personal, tener puntos diferentes de vista, no, o sea, eso más bien creo que en cierta parte es bueno, interesante, porque yo escucho lo que él opina. O sea, no hay pugna, no hay, por ejemplo, no sé qué especialidad trabaja él. Igual, lo mismo. Laboral. Sí, laboral, administrativo, civil, le gusta bastante el área civil, sí, igual. No, es bien complicado cuando uno revisa esos casos porque ¿quién es más exitoso? ¿Quién sabe más? ¿Quién gana más casos? Los dos. Yo creo que... ¿No pelean por eso? No, y yo me considero una buena abogada, porque, y él también, porque yo he logrado ganarles casos incluso a Banco Ficosa. Pucha. Sí, ajá. Bueno, no tengan números porque ese banco nunca pierde un caso acá en Honduras. Sí, sí, entonces en materia civil me encanta, y entonces las leyes están ahí. Solo es de que nosotros queramos utilizarlas, solo es de que nosotros queramos experimentar y meternos de verdad ahí en ese mundo. Entonces, y él es muy bueno, excelente. Entonces, yo he aprendido mucho de él me ha enseñado mucho y le encanta leer. Ahorita estamos en conjunto leyendo un libro que se llama El arte de la guerra. Entonces leemos y platicamos del asunto y hay cosas que están ahí, y igual siempre tenemos diferentes puntos de vista. Entonces, pero a nosotros nos gusta, o sea... La polémica. Sí, la polémica, sí. Ok, ¿dos gemelos tienen? ¿Varones los dos? Varones los dos, tienen 3 años. 3 años. Samir, el mayor, por 2 minutos, y Eduardo, el menor. Entonces yo les digo mi primogénito y mi bebé. Y ahí nos quedamos. Volvemos a la política. Ok, Sí. volvemos a la política. Es complicado. Bueno, ese tema de la alianza, la gente entiende que la alianza es total. Percepción. Y que tiene que entre 46 candidatos, por ejemplo, acá en Francisco Morazán, elegir 23 o más. Entre 230 candidatos. Pero ustedes que están en alianza. Ok, 46 candidatos. 46 candidatos. Nasralla no sabe por cuántos va a votar. Yo le escuché decir que va a votar por Doris, por Jorge Cálix, por Hiroshka, por Gaby, por... Ahí. Pues es una ensalada, ¿verdad? Pero mucha gente sabe que no va a votar por ellos. Por ejemplo, le pregunté a Federa el otro día, el federativo me dijo, no, yo sé que no va a votar por mí. Le preguntan a otro y dicen que sí. Y así sucesivamente. Yo realmente no sé. Se lo digo sinceramente. No sé si Salvador Nasralla llega a votar por mí. Pero usted sí va a votar por él. Claro. Mire qué injusticia, hombre. Pero él es un hombre muy inteligente. Pero usted ocupa su voto. Claro que sí, ¿Y si no se lo da? La verdad es que nunca se ha entrado en polémica a ver a quién le va a dar el voto a Salvador, pero eso es interesante. Por eso no hay polémica, porque por ejemplo, mi candidato presidencial tiene que votar por mí, yo voy a votar por él. O sea, son los 23 diputados. 23 diputados Sí. y el candidato. Pero es duro porque de repente usted ha trabajado mucho por él. Usted va a los barrios, a las colonias y va a hablar por él, que la gente vote por él. Pero él no mueve un dedo para que voten por usted. No estoy metiendo cizaña, solo estoy diciendo la verdad. No. Salvo que usted me diga que no lo ve así. Acepto su comentario y me Porque gusta. Antes de entrar al programa usted me estaba contando toda la actividad que hace, el esfuerzo, la dedicación Exacto. que usted le pone a la campaña. Ahora que nosotros estamos en campaña, bueno, en mi caso particular, sé de esta dinámica, que es duro. Es difícil. Y sí. cuando pide el voto para mi equipo es porque va a ser recíproco. Pero imagínese usted hace todo ese esfuerzo. Va y pide el voto por Nasralla. Y acá me lo ven a decir en televisión.
que va a votar por Nasralla. Claro. Pero usted, cuando hace el análisis a conciencia, ve difícil que él vote por usted. No, lo digo. No, yo dije, no sé si va a votar por mí porque nunca he entrado en esa polémica. Pero Salvador Nasralla siempre ha dicho, hay que votar por los mejores. Y yo soy de las mejores candidatas. Excelente. sí, o sea, tengo un perfil. No, yo tengo un perfil. Me gusta eso. Sí, que la gente diga. Sí, ¿por qué? Porque nunca he estado en política. No estoy involucrada en actos de corrupción. Soy una mujer joven, madre de familia, profesional. Yo, incluso, si yo llegara a ser diputada, Salvador Nasralla, y no solo Salvador Nasralla, yo espero que todos los capitalinos van a tener y se van a sentir orgullosos de mí. Las mujeres se van a sentir bien representadas. ¿Por qué? Porque soy una mujer que no tengo mis hijos y yo cada acción que yo hago, cada cosa que yo hago, lo pienso. Y yo quiero lo mejor para mis hijos. Yo quiero darles un buen ejemplo. Yo quiero ser el orgullo de mi esposo, el orgullo de mi papá, el orgullo de mis amigos. Me explico, entonces yo siento que él, cuando a la hora de votar y mire esa papeleta, sí me va a dar el voto. Yo creo que sí. Entonces, ¿ha platicado usted con él? Ya le pidió el voto abiertamente porque ahora no. Por eso le digo, nunca hay que hacerlo. Porque él ya dijo públicamente que va a votar por Doris, por los de él, ¿verdad? Pacto, que son pactos. Sí. Entiendo que usted viene del Partido Liberal. Sí, nosotros, imagínese qué curioso que yo ahorita que entré en política me puse a revisar mis cosas y a escudriñar en todos mis diplomas y cosas así, y me voy encontrando un diploma de 1993, cuando yo tenía apenas 13 años, un diploma del Partido Liberal. O sea, mi familia ha sido liberal por tradición. Incluso mi abuelo, en el tiempo de los 80, estuvo preso por liberal. O sea, no por... hubo, ¿verdad? En ese tiempo hubo problemática. Y entonces lo tuvieron ahí como 3 o 4 días por liberal. Entonces, ha sido una trayectoria muy grande. Yo recuerdo las capacitaciones que íbamos cuando apoyábamos a Jaime Rosenthal, el bono de la esperanza, el bono educacional de la esperanza, donde cada niño iba a recibir, al año iba a recibir $2,300 en aquel tiempo, imagínense. Pero lo que se quería era una educación pública de calidad, donde a los niños poco a poco se les iba a ir dando. Se les quería dar incluso todo, desde los zapatos, la ropa, los útiles. Lastimosamente, el pueblo hondureño le crearon como un paradigma a Jaime Rosenthal de que él se iba a adueñar de Honduras. Si él llegaba a ser presidente, que si era dueño de San Pedro Sula, se iba a adueñar de Honduras. Pero creo que hubiera sido un buen presidente, Jaime Rosenthal. Sí, creo que hubiera sido un empresario exitoso. Quien es exitoso en la empresa tiene que ser exitoso. Un empresario exitoso, creo que hubiera levantado Honduras. Sí. Por cosas del... Pero ya me gustó eso que me dijo usted, que usted es una buena candidata. Sí, yo lo considero. Yo lo considero que soy buena. Sí, ahora, hacer una pregunta. ¿Cómo es la dinámica? Porque mire, esto no es un convento, esto no es como camaradería, es mentira. Salvo, mire, yo le voy a poner un ejemplo. Nosotros, la planilla nuestra, somos compañeros, hermanos, somos tal. Y nosotros sí podemos decir eso, pues que andamos pidiendo el voto para el equipo, todos los que aparecen ahí, y no estamos en contienda interna. Estamos... Vaya, si usted quiere, con una medición, nos sometemos a que la gente diga quiénes son los más populares, pues. Y quien sale, bueno, y quien no, pues tranquilo. Pero en los demás partidos sí hay contienda. Claro que sí. O sea, usted tiene que pelearse el voto con Doris, tiene que pelearse el voto con Hiroshka,
tiene que pelearse el voto con Gaby, con Virgilio Padilla y con todos estos personajes que están ahí, que usted tiene que pelearse el voto. ¿Cómo manejan esa campaña, esa contienda? Bueno, ayer estuvimos en una reunión en la sede del Pino y la diputada Doris dijo que nosotros no estamos pidiendo el voto en plancha. Ella lo reafirmó ayer, porque yo en muchas ocasiones sí lo he pedido en plancha. Pero ya se dio cuenta que... Pero después de la reunión de ayer y que escucharlo de la boca de ella, entonces yo digo, ok, bueno, no vamos a seguir pidiendo voto en plancha. Sí, porque ella ha salido como diputada con cruce de votos. Exactamente. Igual así como vamos a salir nosotros, pues. O sea, con es con cruce de votos, ¿Y usted va a votar por definitivamente. mí? Comprometámonos, vaya. Y no le dijo Doris, pues. Sí, no, vaya. Doris le está diciendo... En la 3, ¿verdad? ¿Ah? En la 3, En la ¿verdad? 3 del Frente Amplio. Mire cómo gano votos aquí. No, pues que Doris le está dando la fórmula, pues. Claro. ¿Usted cree Claro. que Doris va a salir con No, votos del PIN? ella es una mujer muy inteligente. Ella es una mujer que cuando dice algo sabe por qué lo dice. La admiro mucho. Pero la siento como que usted se impactó cuando ella dijo eso. No me impacté, aquí en la política creo Nada que sorprende, nada claro. sorprende, nada sorprende, pero bueno, pidamos el voto individual. Entonces yo creo que en las planillas del PINU, por eso yo he pedido el voto Para la planilla. para la planilla, porque creo, sin afán de ofender a nadie ni a usted, pero sí creo que en las planillas del PINU la mayoría de candidatos son muy buenos y de los mejores que lleva la planilla de Francisco Morazán. Y yo creo que también en los demás partidos, mire, el fin de semana yo mencionaba eso, que la gente tiene que cruzar el voto porque en el Pino hay buena gente, en los liberales hay buena gente, los cachurecos tienen buena gente, aunque no lo creas, sí, yo sí creo, en Libre tiene buena gente y nosotros también somos buena gente, ¿verdad? Sí. Entonces, si la gente ve la cobija ahí, puede elegir las mejores personas. Claro. O sea, puede elegir a la abogada Carrasco, puede elegir a Alan, puede elegir así. Y conformar 23. Creo que eso es lo ideal, eso fortalece la democracia. Claro. Pero ir como, a mí, ¿verdad? Es mi criterio, ¿verdad? O sea, incluso nosotros como partido, como movimiento dentro del Frente Amplio, nosotros no estamos pidiendo la línea continua ni el voto en plancha. Usted marque, si usted solo quiere marcar No, por Ezra, creo que- solo por Javier, solo por mí, hágalo, pues. Incluso creo que la línea continua, es que yo nunca, o sea, sí se ha pedido la mayoría de marcas para el PINU, pero no la línea continua, porque la línea continua es un retroceso a la democracia. O sea, los logros en democracia de que pueda ir una foto en una papeleta y que usted como votante, ahí ya no es un votante, ahí usted ya se convierte en una persona que puede elegir. Entonces, que usted pueda elegir bajo una fotografía y poner una marca, eso no, y que venga el partido, porque fue el Partido Nacional en realidad que y pida nuevamente una marca, una línea, es un retroceso a la democracia. Pero teórico, porque en la práctica los cachurecos, por ejemplo, varios cachurecos ya se comprometieron a votar por nosotros. Públicamente lo dicen, sin ningún problema. O sea, está bien que ellos a nivel de cúpula digan, sí, va la línea continua. Y yo creo que la línea continua de ellos va a llegar hasta determinada cantidad de diputados. Pero después el cachureco es inteligente. O sea, el cachureco sabe que puede cruzar el voto y que hay otras personas que también pueden llegar al Congreso Nacional. Los líderes políticos acá creen que pueden hacer lo que quieran. De todos los partidos. Inventan, pero al final no se van por el sentido común. No respetan al electorado, no respetan al ciudadano. Entonces, usted escuchó a Doris le entiende el trámite, nosotros le entendemos al trámite, vamos por el voto cruzado. Yo espero que Doris me dé el voto a mí, por ejemplo. Ella sabe cuánto la quiero. Ella sabe lo que significa para mí Doris Gutiérrez. Entonces yo espero el voto de Doris para mí. Pero también hay que recordar el cociente. Bueno, pero es que esa es parte de la estrategia. Porque el cociente, de acuerdo a la cantidad de marcas que tenga una planilla,
es la cantidad de diputados que va a sacar. Entonces, ¿de qué me sirve de repente a mí sacar un montón de votos? Pero Doris va a sacar un montón. Ajá. No, fíjate que usted anda bien. Sí, porque los votos, la cantidad de votos los va a hacer Doris. Entonces, si usted consigue cruce de votos, va a ser diputada. Exacto. Igual nosotros, nosotros estamos en esa línea de que vamos a tener un montón de votos de todos los partidos y nos va a levantar el cociente. Eso es democracia y fortalece los partidos políticos. Exacto. Y permite que el Congreso, el próximo Congreso, sea mejor que este. Necesitamos un Congreso que esté a favor del pueblo. Necesitamos un Congreso que tenga personas con conciencia social. Necesitamos un Congreso donde los compañeros que tengamos al lado sean compañeros con la misma visión de país, con el mismo proyecto de país. Porque imagínense si llegamos al Congreso Nacional y la mayoría de diputados vamos a seguir en lo mismo. No, necesitamos transformar ese Congreso Nacional. Necesitamos que, por ejemplo, yo apoyo mucho la moción de Jorge Calix, que es el cobro, ya no más cobren dólar, ¿verdad? Pero eso lo apoyo yo. Y él lo presentó en este Congreso actual que tenemos. Es que y no pasó. Lo han presentado 5 veces. Y no pasó. Entonces, ¿qué pasa? Necesitamos personas con las mismas ideas llegar al Congreso para apoyar estas leyes que benefician a toda la población. Ahorita se me vino a la mente algo que una persona me dijo: yo no voy a votar porque yo no vivo del Estado, el Estado a mí no me paga, yo si no trabajo no como. La terminé convenciendo de que votara, que fuera a votar, me diera el voto. Sí, la terminé convenciendo. Pero, ¿por qué? Porque le hice ver que la economía de cada uno de los hondureños es vinculante con el Estado. No podemos desligarnos de nuestras empresas, nuestros negocios, nuestro bufete, lo que tengamos es vinculante con la economía, el Estado, porque el Estado cobra impuestos, ¿sí? Y ahorita estamos cargados de impuestos. Las empresas, muchas empresas, por culpa del 1.5%, por ese 3% que se ha aumentado, muchas empresas han quebrado y han cerrado. Yo tengo amigos cercanos que han sido que han producido y han crecido mucho y que ahorita en este tiempo han cerrado 2 sucursales de 4 en vez de ir creciendo. Entonces hay el Estado es vinculante, entonces depende de quienes nos gobiernen y depende para quién quieren gobernar estas personas. Entonces algo que tenemos en la alianza es que nosotros queremos gobernar para el pueblo hondureño. Bueno, la mayoría, porque no puedo, ni voy a mencionar nombres, ni puedo meter las manos al fuego por las demás personas, pero por ejemplo, yo soy una mujer que va a llegar al Congreso Nacional y no le tiene que pagar favores a nadie, no le debo nada a nadie más que al pueblo hondureño, a mis convicciones, a mis ideas. A propósito, ¿quién financia su campaña? Yo, mi familia. Yo recibo ayuda económica de mi esposo. Mi papá me dice: te voy a mandar a hacer algo, de mi propio sacrificio, de mi propio trabajo. Básicamente de mi familia, de mi núcleo familiar y de mi esfuerzo. Ok, y por ejemplo con el tema de las credenciales, ¿cómo lo están manejando en El Pino? Hay partidos que centralizan el manejo de credenciales y dicen: bueno, la autoridad de partido va a distribuir las credenciales. ¿Cómo les están instruyendo ustedes? ¿Les van a entregar credenciales a los diputados o cómo lo van a manejar en El Pino? Sí, es que como el trabajo, para que sea un mejor trabajo, los diputados tenemos cada distrito. Cada diputado es encargado de 3-4 distritos y de las personas que van a estar en mesa representándonos el día de las elecciones. Entonces, por ejemplo, yo tengo una carga de 126, entre 126 y 130, no recuerdo ahorita el dato exacto.
propietarios, que si lo multiplicamos el doble, 260, ¿verdad? Entonces, yo, por ejemplo, yo ya tengo mis 126, 130, no recuerdo ahorita, personas para mesa. ¿Ya las tiene? Ya las tengo. Pero tengo 25 más que serían como los suplentes, ¿verdad? Yo digo, bueno, en caso de que me fallen, tengo que tener a alguien que me sustituya a esta persona. El partido, como partido, solo se está haciendo responsable por uno por mesa. Una persona por mesa. O sea, ¿responsable en qué sentido? De darle económico. Darle desayuno, Ajá, esas cosas. El partido corre con esos gastos. Sí, uno por mesa. Uno por mesa. Entonces, ¿qué pasa? Si nosotros queremos 2 por mesa, es nuestro... Corre por su gasto. Ajá, exactamente. Entonces, por su cuenta. Exactamente. Entonces, y las credenciales se les dará a cada diputado, a cada candidato de las personas que se consiguió para mesa. O sea, que si al Pino se venden credenciales, nos damos cuenta después. Va a ser responsabilidad del diputado de esa zona. Exactamente. ¿Por qué? Yo le voy a explicar. Ahí es donde yo les he dicho a mis compañeros, porque sí ha habido polémica del asunto. Entonces yo les he dicho a mis compañeros, el día de las elecciones es un día crucial y es un día en que el que cometa fraude o el que quiera cometer fraude, que tenga la intención de hacerlo, debería de analizar bien lo que va a hacer. ¿Por qué? Porque en el día de las elecciones no solo va a haber representación del Partido Nacional y del Partido Liberal. El día de las elecciones va a haber representación de Libre, que es el otro partido que está en alianza con nosotros del Pino. Y si ese día alguien del Pino, alguien que va representando el Pino, se quiere, o sea, uno estando ahí en la mesa, uno se da cuenta de la actitud y de la inclinación de las personas y qué votos es lo que está defendiendo, ¿verdad? Entonces hay que tener mucho cuidado y creo que es un tema bien delicado. Creo que la alianza está preparada para procesar a aquellos candidatos o aquellas personas que jueguen con la democracia y que quieran vender las credenciales. Interesante, ¿verdad? Sí. O sea, de nuevo, en el Pino lo que van a hacer es, le van a entregar las credenciales a usted. A cada candidato. Candidata, usted ya Sí. tiene sus 126 personas. Sí. Que son honestas, que no se le van a vender. Mire qué duro. No es que sea la lógica de esto, pues, ¿verdad? Porque lo que acusan a partidos como el Pino y a los partidos como el que incluso nosotros pertenecemos, ¿verdad? Porque le estamos dando una nueva cara al partido. Sí. Porque anteriormente lo acusaron de que vendían credenciales. Ahora no sabemos, porque fíjate que nosotros no vamos a manejar credenciales. Mire, yo le voy a decir una cosa. El día de las elecciones, qué tentador de repente para una persona de bajos recursos económicos que le digan, te voy a dar 2,000 empiras porque me apoyes o porque estés de acuerdo con lo que vamos a hacer en la mesa. O sea, es bien difícil que esa persona, me lo imagino pues, con la necesidad de repente aquella persona y que le digan eso y que piense voy a salir de tal problema. Pero los hondureños creo que ya hemos madurado esta situación un poco y creo que ya sabemos que esos 2,000 empiras no nos va a solucionar la vida. Que esos 2,000 empiras al siguiente día ya no vamos a tener nada. Lo gastamos el mismo día. Entonces, creo que los hondureños que vamos, y más los que van a las mesas, deben de estar bien conscientes y pensar en el futuro de su familia. ¿Cuál es el futuro que quieren? Porque yo, con el respeto del Partido Nacional, no creo que sea no creo que este gobierno haya sido bueno. Tiene sus cosas buenas, ¿como cuáles? Como las recreovías. Lo felicito por las recreovías. Me hablan del pozo y de la tolva. Ok, es que yo no pienso que eso esté mal. Lo que yo pienso que esté mal es descuidar la educación. Es que haya 1,455,135, sin temor a equivocarme, niños sin acceso a educación. Entonces, que haya 65% de Honduras en Honduras de pobres. O sea,
7 de cada 10 hondureños son pobres. Sí, lo que pasa es que todos los problemas que tenemos en Honduras, que sí existen, que ni usted ni yo los podemos obviar, que ni usted ni yo los podemos esconder. Acá es un desastre la seguridad, aquí es un desastre la educación y la salud. Lo que pasa es que hay responsables, pero también hay cómplices. Los del oficialismo son responsables, pero los de la oposición han sido cómplices. Muchas cosas que pasaron y que están pasando ahora mismo es por responsabilidad del oficialismo, pero también de la oposición. La oposición no hizo nada en 4 años. Nada, no hicieron nada. No, como que no. Óigame, si tenemos, y el desastre de país que tenemos solo es culpa de los cachurecos. No, pero ¿cómo es posible que este gobierno le sigue echando la culpa al gobierno de Mel Zelaya? ¿Cómo es posible? Un gobierno donde el comercio estaba bien, donde la gente tenía dinero en su bolsillo. A nosotros lo que nos viene a matar es el golpe de Estado del 2009. De ahí para acá la delincuencia aumenta, de ahí para acá empiezan las maras y las pandillas a crecer. O sea, el peor gobierno de la historia de Honduras es el gobierno de Pepe Lobo. Es el gobierno en que, yo lo digo, no hicieron nada. Pero fue el gobierno que trajo a Mel. El Sí, gobierno lo que trajo. le permitió, el gobierno Sí, que le dio un pero- partido a Mel. No, pero Mire cómo es la cosa. No. Y el gobierno que lo No trajo le al dio un país. partido, no le dio un partido a Mel. Sí se lo ¿Sabe dio por Pepe. qué? No, Pepe no. ¿Quién le da un partido a Mel Zelaya? El pueblo hondureño. Y no se lo dieron ni El a él. pueblo hondureño. Se lo dieron a la resistencia, el El partido. Pero es el pueblo, es el partido del pueblo. Y no podemos, después de 8 años de gobierno, estarle echando la culpa a Mel, porque en el gobierno de Mel estábamos bien. Los hondureños, había economía en el país, había fluidez de dinero. Y no solo eso. Ahorita, si ustedes ven las propuestas de los candidatos del Partido Nacional y nos hablan de bajar la canasta básica, nos hablan de aumentar en educación. ¿Por qué no lo han hecho? No lo van a hacer, porque ellos están concentrados, comprometidos con algo. Yo realmente el fondo no lo sé, pero sí, o sea, es evidente. Y yo sé que hay muchos hondureños y que a los hondureños ya no nos engañan y no nos pueden venir estando en el gobierno a prometer cosas que en 8 años no han hecho. Bueno, nada, es como se nos fue el tiempo. Se nos fue el tiempo, es la abogada Irene Carrasco. Póngamela en pantalla, por favor. Póngamela en pantalla. ¿Cuál es el número de su casilla, abogada? Mi nombre es Irene Carrasco. Voy en la casilla 80, en las planillas del Pino, la línea anaranjada de la papeleta. Pero usted no cursó el voto. Vote por Irene Carrasco, pero también vote por Alan Fiallos. ¿Verdad? Ya gané un voto hoy por la mañana, ya gané un voto, qué No. bueno. Y el mensaje para los hondureños es que este 26 de noviembre no nos quedemos en la casa. Necesitamos que los hondureños vayan masivamente a votar. Independientemente, igual, las urnas están cerradas hasta las 5 de la tarde, 6 de la tarde creo. Entonces, no importa la hora, entre más temprano mejor, pero no importa la hora. Si de repente por X o Y motivo en la mañana no pudo, haga un espacio en la tarde, vaya del voto, elija. No marque esa línea continua que es un retroceso a la democracia. Elija, sepa elegir, analice. Todavía estamos a 20 días de las elecciones y usted puede agarrar esa papeleta. Usted entra a la página del Tribunal Supremo Electoral, busca candidatos a diputados, Francisco Morazán, ahí está la papeleta. Usted ahí va a ver el nombre de cada persona y usted puede hacer un análisis, buscarlo en redes sociales y un análisis de a quién le va a dar el voto. Creo que las mujeres necesitamos representación en el Congreso Nacional y debemos escoger mujeres jóvenes, mujeres profesionales, mujeres que vamos a ir, que las otras mujeres hondureñas nos sentamos bien representadas en el Congreso Nacional. Mujeres que no vamos a ir a vender nuestra conciencia, que vamos a mantener nuestros principios morales y que lo mejor y lo que queremos para Honduras es el progreso. Salir de donde estamos ahorita en este momento, necesitamos desahogar, respirar. El pueblo hondureño necesita respirar.
necesitamos más oportunidades, generar empleo. Básicamente eso. Espero que salgan a votar independientemente necesitamos que en estas elecciones no gane el abstencionismo. Y es mentira que si usted no trabaja, no come, y que si el gobierno, que eso es mentira. Todo es vinculante aquí. El Estado es vinculante con todo, con la economía, con la educación, con la salud, con las recreovías, con los pavimentos, con las calles, con todo es vinculante. Entonces no podemos dejar, igual vamos a tener gobernantes, vayamos o no vayamos a votar, se van a elegir gobernantes. Entonces, qué mejor que usted decida, que usted piense y decida quiénes son los que usted quiere que estén ahí en el gobierno. Ok, don Fran. Nuestra admiración y respeto a la abogada Irene Carrasco. Éxitos, abogada, en su carrera política. Cholusac Sur es 36 en Francisco Morazán, 34 en El Paraíso, 36 en Olancho, 36 en Choluteca. a nivel nacional, vía satélite, estamos en su compañía de cable y llegamos al mundo a través de nuestra página web www.cholusacsur.com. Cholusac Sur, el único y más completo canal de noticias.